Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos comenzando la semana este lunes 25 de marzo, por supuesto con novedades de último momento. Vamos a comentar lo que ha sido el censo, vamos a comentar lo que está sucediendo en Venezuela, en Rusia con Vladimir Putin y también lo que va a suponer la resolución de las impugnaciones que se han presentado para los candidatos habilitados e inhabilitados a magistrados de justicia. Todo esto, por supuesto, con mi compañera Amalia Pando, a quien le doy la bienvenida y le pido, por favor, que ya nos haga conocer sus primeros criterios sobre el tema del censo. Hola Cacho, hola a todos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Bueno, creo que el censo finalmente se cumplió, con muchas deficiencias y un gran logro, la participación de la ciudadanía, como siempre, ¿no? Pero yo noté que hubo desorden, Cacho, al margen de algunos hechos penosos, pero aislados, ¿no? Como por ejemplo que un coordinador y un censista, pues en Santa Cruz hicieron un ataque sexual, ¿no?, a una de las entrevistadas, o actos de violencia porque hay líos de plata y de fronteras entre los municipios, atacaron a los censistas. Bueno, son hechos graves pero aislados. Lo que me parece que no es aislado es este desorden como generalizado, ¿no? Te pongo un ejemplo. En mi barrio el censo fue un relojito suizo. A las 10 estábamos todos censados. Pero esto que fue tan bueno, ocurrió porque el INE había advertido al barrio que no tenía con quién hacer el censo. No había gente que se había inscrito, no habían voluntarios y que por lo tanto el barrio no iba a ser censado. Entonces, obviamente, como una presión para que los vecinos se inscriban como voluntarios, pero no solo ocurrió eso, sino que una vecina agarró el control, organizó, consiguió a las voluntarias, voluntarios, universitarios del propio barrio, planificó, en fin, y le dio todo cocinadito a los del censo, y efectivamente 7 de la mañana, 8 de la mañana ya empezamos a ser censados. 10 de la mañana todos estábamos censados, se entregó el material al coordinador de la zona, perfecto. No en todos los barrios ocurrió esto, y entonces hay un chat, en un WhatsApp, de aquellos que no fueron censados. No sé si es casualidad, es mucha susceptibilidad, Cacho, pero en la zona sur hay mucha gente que no fue censada. Y esto llama la atención. Otra compañera que trabaja con nosotros en la ciudad del Alto, ella se inscribió para censar. Resulta que la mitad de muchachos que habían pasado la capacitación, 2 cursos, en fin, no fueron citados. En el momento de los que hubo, cuando ya había que aplicar las encuestas, solo fueron convocados la mitad. Y fueron citados chicos que no pasaron el curso y que no sabían qué hacer, en fin, enormes deficiencias. No sé si recibiste videos también de las zonas guaraníes, que no les llegó el material, que no fueron habilitados los que tenían que ser censados. En fin, no sé si hubo manipulación política o simplemente, Cacho, hubo un desorden, una mala preparación, que se avisoraba con anticipación que esto podía ocurrir. Al margen de eso, el censo se ha realizado. Creo que es una victoria de todos los que pedían el censo.
porque el gobierno no estaba en sus planes hacer este censo. Y bueno, hay que esperar los resultados, que tendrán un margen de distorsión por esto del acarreo. Siempre hubo acarreo, Cacho, siempre, pero nunca como en este año. En este año ya fueron flotas y flotas y flotas. Interés de los alcaldes, interés de los gobernadores e interés del gobierno. Y eso va a marcar una distorsión que habría que calcular estadísticamente de qué magnitud. Eso no lo podemos adelantar. Sí, Amalia, yo creo que un primer aspecto que hay que anotar es el acarreo impune, ¿no? Ya está claro que no va a haber sanciones, no va a haber investigaciones. Los alcaldes que promovieron incluso la salida de mucha gente de las grandes ciudades, incluso pagando los pasajes y ofreciendo transporte gratis, listo, van a quedar impunes, nunca se les va a caer la ley a estos alcaldes. Y efectivamente, como tú dices, amigos, hay que tomar en cuenta este apunte que hace Amalia, de que es un interés hay entre alcaldes, gobernadores, pero fundamentalmente el gobierno que dejó pasar esto de la manera más extraña. Te acordarás, Amalia, que Carlos Valverde, que nos acompañó en el programa este último sábado, calculaba 500,000 de personas que han sido desplazadas, trasladadas hacia las áreas rurales. No es un dato menor, 500,000 es harta cantidad de gente que salieron de las grandes capitales hacia las áreas rurales. Hay que, creo yo, mirar el censo 2024 desde una perspectiva técnica, institucional, con todos los datos que tú has señalado, pero quizás añadiendo que causó mucha extrañeza lo que ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, sobre todo en los barrios de la zona norte de Santa Cruz, donde no dejaron censar, no abrieron sus puertas, gente que me imagino que participó en la movilización de los 36 días en el año 2022, pero que extrañamente no quisieron ser censadas. Al final yo no entendí por qué este rechazo al censo, ¿no? También el tema de que en muchos lugares de la ciudad de La Paz igual se quedaron sin censar. En Achumani, por ejemplo, incluso llamaron a los teléfonos de referencia que estaban publicados en las redes sociales del INE y recibieron como respuesta un audio desde Tarija, ¿no? Usted se ha comunicado con el INE Tarija, así que espere nomás la comunicación del INE La Paz, ¿no? Entonces, cosas así que alimentan este cuadro de desorden que tú marcas, ¿no? Pero ese es el tema institucional, que lo que ha dicho el gobierno es que hasta septiembre se tienen que conocer los resultados, porque ya para el presupuesto, para el POA, el presupuesto general del Estado del 2025, ya tienen que estar reasignándose los recursos en función de la cantidad de población. Jubileo, esta organización no gubernamental, ha calculado de manera anticipada que solo 55 de los 340 municipios del país van a recibir más ingresos, ¿no?, por coparticipación tributaria. El resto o va a recibir lo mismo o incluso va a tender a bajar un poquito la cantidad de recursos que vienen del Estado central. Entonces, esa es una manera de ver el censo. Y la otra es, por supuesto, desde la perspectiva política, ¿no? O sea, el censo se va a inscribir nomás en este periodo de preelectoral, Amalia, amigos. O sea, estamos ya viviendo un año preelectoral que cada vez se calienta más, y entonces el censo, las elecciones judiciales, las primarias, que no sabemos si se van a mantener cerradas o abiertas, son parte de un paquete en el que el gobierno le dará impulso si le interesa, lo retrasará, no le dará el empuje necesario si no le interesa. Entonces estaremos en estas, digamos, cálculos, idas y venidas en temas de interés político, ¿no? Entonces yo creo que hay una mirada técnica institucional, pero también una perspectiva política sobre el censo. Se avisoran negros nubarrones, porque
por dos motivos. El presidente dijo, no hay platita. Finalmente reconoció, frase de Milei en boca de Lucho Arce Catacora, no hay platita. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, los municipios que esperaban obtener más recursos no van a obtener porque la principal fuente de distribución de recursos pues ha sido el IDH. Y ese IDH ha caído de picada en la medida que la exportación de gas, tanto a la Argentina como al Brasil, se han ido de picada. Y se ha ido de picada porque la producción se ha ido de picada. Y se ha ido de picada porque el ministro de Finanzas de Evo Morales, en su presupuesto no ha puesto, pues, ¿no?, los millones que se necesitaban para la exploración de gas. En fin, hay una historia larga, no hay platita, ese es el resultado de 18 años del régimen del MAS. No hay platita y que, si no hay platita, hay una caída de todos los indicadores económicos, Cacho, de producción, de cierre de industrias, de exportación, no hay dólares, no hay gasolina, en fin, y todo eso se va a traducir en una baja de recaudación de impuestos, obviamente. Y entonces, ¿qué van a distribuir? Van a distribuir muy poco. Entonces, los municipios que han acarreado, que han llevado, de nada le va a servir porque no van a recibir mucho más. Tal vez en porcentaje podrían aumentar su porcentaje, pero no en contante y sonante. Porque lo que se va a distribuir va a ser menos. De eso no hay duda. Y el gran conflicto va a ser político, Cacho, porque así hubieran acarreado gente. Santa Cruz no puedes acarrear 4 millones de personas. Entonces, Santa Cruz va a registrarse como el departamento con mayor número de población. Y por lo tanto le corresponde no solo más dinero, que como te digo, eso va a ser un problema porque no hay platita, pero le va a corresponder mayor número de diputados. Y esos diputados, como la Constitución establece un número fijo, no puedes aumentar los diputados, salvo que los aumenten, ¿no?, con una ley excepcional. Pero lo que gana Santa Cruz lo pierde alguien. ¿Quién va a perder? ¿La Paz? Yo creo que son las razones, porque entra el chauvinismo regional inmediatamente a operar, o Potosí, o tal vez Oruro, y entonces va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto de gente en la calle. ¿Tú te acuerdas el conflicto por la sede de gobierno? La Paz se enfureció y salió en movilización. Bueno, ahora por 4 diputados es posible que La Paz empiece a movilizarse, o sea Oruro o Potosí, en una guerra campal regional. Eso es lo que se avisora, Cacho, eso es lo que se avisora. Y al gobierno le conviene porque mientras las regiones están peleando por 2 curules o 3 curules, el gobierno sigue campeando el temporal de la escasez de dólares, de gasolina, de recursos, etcétera, etcétera, y montándose al caballito del ganador ya, porque no hay duda que el proyecto será Lucho en la reelección. Sí, está muy claro lo que estás mencionando, Amalia, amigos, porque esa es la manera de ver el censo, ¿no? Es una parte de lo que es este rosario de cosas vinculadas ya a la elección del 2025. Perder la mirada, la perspectiva sobre esto que estamos dialogando es no tomar en cuenta todos estos otros elementos que hacen al interés del gobierno, que es la candidatura o la repostulación del presidente Luis Arce, el tratar de ganar tiempo y que no se siga desgastando en términos económicos. Tiene una cantidad de elementos pequeños pero muy importantes que hacen a esta estrategia de comprar este tiempo que falta de tal manera que llegue con las mayores posibilidades a la elección del 2025, ¿no? Habrá que ver, y esto es una suerte de pulseta política que se viene,
si realmente lo que ha dicho don Luis Fernando Camacho hasta el último momento, antes del censo, que el departamento de Santa Cruz tiene 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces, habrá que ver los resultados oficiales del censo, si eso es así, después del acarreo de personas que se produjo en ese departamento, ¿no? Entonces, es una pulseta económica, pero una pulseta política que hay que tomarla muy en cuenta, pero indudablemente, Amalia, amigos, está claro que el departamento de Santa Cruz se va a colocar como la primera región en términos de peso poblacional y demográfico en el país. Eso no hay que tener duda alguna de que eso sí va a ocurrir, ¿no? Pero ya se está hablando, Amalia, de una reconfiguración incluso de las circunscripciones uninominales, y eso va a crear incluso problemas dentro de los propios departamentos, ¿no? Además de pelear por escaños entre regiones, internamente en los departamentos también podría haber una reconfiguración de las circunscripciones uninominales. ¿Qué supone esto? Por ejemplo, solamente hipotéticamente hablando, que si es que ha caído mucho la población, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que tiene 4 diputaciones uninominales, y ha subido la población significativamente de la ciudad del Alto, quizás haya la necesidad de reconfigurar la cantidad de diputados uninominales que le corresponden al Alto y a la ciudad de La Paz. Perdería en este caso La Paz, entonces igual va a haber un problema entre ambos municipios. Habrá que ver si eso sucede, por ejemplo, también en Santa Cruz, entre Santa Cruz y Montero, por ejemplo, que puede que ocurra eso, o en Cochabamba versus Quillacollo. Entonces, van a haber varias otras movimientos sísmicos internos en las regiones que, como tú dices, Amalia, le interesará al gobierno un poquito atizar para que no se note mucho esta crisis económica, cambiaria, que sigue latente, sigue permanente, y lo va a acompañar a Luis Arce hasta el final de su gestión. Cacho, quisiera entrar a Venezuela porque es importante que sigamos paso a paso lo de Venezuela, porque el actual gobierno de Bolivia sigue esas pautas, y entonces hay que saber cuál es el guión que están siguiendo. Y el guión es, a pesar de la crisis económica, por un lado se utiliza mucha represión y por otro lado se utiliza un mecanismo de fraude institucionalizado a través de las cortes electorales, que consiste en inhabilitar a los contrincantes que podrían ganar la elección. A veces el fraude en el conteo no es suficiente, y entonces hay que, primero, inhabilitar a los verdaderos opositores y poner, por otro lado, varios pseudo opositores. Ese es el guión que se está haciendo en Venezuela, que se viene repitiendo constantemente. Corina Machicado, que había ganado en las internas de la oposición, ha sido inhabilitada a pesar de la protesta y del acuerdo del régimen de Maduro con el gobierno de Biden de los Estados Unidos, un acuerdo de democracia versus te levanto las sanciones económicas. Se levantaron las sanciones económicas, pero no se cumplió la parte de garantizar las condiciones democráticas de las próximas elecciones en Venezuela. Y entonces Corina Machicado fue inhabilitada definitivamente, no hay vuelta atrás. Perdón, Corina Machado. Frente a esto, el Pacto de Unidad ha nombrado a otra candidata, Corina Lloris, sí. Y bueno, parecía que era una jugada buenísima, porque 3 días antes de que se cierre la elección, el gobierno no tenía chance de buscarle 5 patas a la mesa, ¿verdad? Y todo parecía... Bueno, ¿sabes qué es lo que hizo el régimen? No pudieron entrar en la plataforma de la Corte Electoral. No
la bloquearon, no pudieron inscribir a la candidata, están pidiendo ampliación, cosa que no ocurrirá. Es decir, el régimen inventa cualquier fórmula. Has visto, esta es genial, como no encuentran delitos, no hay tiempo para procesarla, no hay tiempo para inhabilitarla, pues bloquean su inscripción con un asunto técnico, ¿no? No entra, bueno, esa plataforma no logra entrar a la página de la Corte Electoral y por lo tanto no inscribió a su candidata. ¿Qué te parece? Entonces, esto es una alerta. Lo que ocurre en Venezuela acá se replica inevitablemente de ese modo, de tal modo que la oposición local boliviana, que ya tiene un montón de problemas, división, falta de un liderazgo contundente, no tenemos una Corina Machado, en fin, también enfrentará este tipo de problemas. Si hay alguien que levante la cabeza, se la cortarán. Por lo menos eso está en el guión. Ojo, atentos. Exactamente, Amalia, exactamente. Atentos, atentos, porque les voy a leer la última información que publica Infobae, el periódico digital argentino, que siempre está muy actualizado, y señala sobre el tema lo siguiente, Amalia, amigos. Cuando faltan menos de 24 horas para el cierre de la inscripción de candidatos a la elección presidencial en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, mantiene restringido el acceso de la oposición al sistema automatizado para la inscripción de su candidata Corina Yoris. Lo que ha dicho Amalia se confirma y entonces no le están dejando ingresar a la plataforma de Unidad Venezolana, a la plataforma de la oposición venezolana, para que registre, o sea, meter el nombre de Corina Yoris, su número de carnet, me imagino, algunos otros datos personales, y listo, pasa a ser registrada como candidata presidencial. Mira, Amalia, esto es solamente, como tú dices, la receta parece que se va nomás a replicar aquí en Bolivia. Sí han permitido el registro de las candidaturas de los diputados afines al chavismo, Luis Eduardo Martínez, Juan Alvarado, José Brito y Javier Bertucci, de los exalcaldes Claudio Fermín y Daniel Ceballos, de un opositor, Antonio Ecarri, del comediante Benjamín Rousseau y de Luis Ratti, que es un crítico de la plataforma de la oposición venezolana. ¿Quiénes serán? Unos desconocidos que nadie ni en Venezuela los deben conocer, salvo al comediante, y entonces es eso, o sea, juegan también con algunas fichitas ahí para que aparezca que hay candidatos y que hay una fiesta democrática y aquí hay varios postulantes, todos afines, me imagino, al chavismo, y entonces están bloqueando la candidatura en este momento de Corina Yoris para que no se deje participar a la principal opción para arrebatarle el poder a Nicolás Maduro. Y bueno, de Venezuela vamos a Rusia. Lo que ha ocurrido en estas últimas horas ha sido espantoso, como todo acto de terrorismo. Un grupo de ISIS, que es un grupo terrorista, ha hecho un atentado en un evento público en Moscú con un saldo de más de 100 muertos. Esto ha sido espantoso. 4 entraron y lanzaron ráfagas a diestra y siniestra, dejando tendanal de muertos, ¿no? Lo que hizo Putin, lo primero que hizo, aunque ya los tenía detenidos ahí en el acto, es señalar que los que habían atentado estaban escapando a Ucrania y acusó a Ucrania y se las hizo pagar con Ucrania y declaró guerra a Ucrania. Has visto que hasta ahora Putin decía que era una situación especial, una acción especial, no quería hablar de guerra, pero ahora sí dijo, esto es una guerra, o sea, le ha declarado oficialmente la guerra a Ucrania y lanzó misiles
no es una bomba que cae sobre Kiev, una bomba que cae aquí y allá. No, son centenares de misiles que lanzan al mismo tiempo, y una de las hidroeléctricas ha volado por los aires, está incendiada, 1 millón de personas sin luz, sin calefacción, todavía es el coleteo del invierno, el crudo invierno en Ucrania. En fin, al final de cuentas presentaron a los 4 de ISIS, a los 4, 3 de ellos ya han confesado que efectivamente hicieron el atentado, este atentado criminal horrendo. La guerra de ISIS contra Rusia y contra Putin tiene que ver con lo ocurrido en Siria. ISIS apareció, debutó en Siria cuando la oposición se había levantado contra el dictador Bashar al-Assad, que es pupilo de Putin. Está desde los años 70. El padre primero fue dictador y ahora el hijo es el heredero de la dictadura, respaldado por Putin. No lo mueve nadie. Entonces, cuando la oposición democrática se levantó, el ataque fue tremendo. La oposición democrática tomó los fusiles, pero en eso apareció ISIS en el medio, un grupo terrorista despiadado que degollaba gente frente a las cámaras y las pasaba por internet. Era una cosa espantosa. Bueno, Putin y también Estados Unidos coordinaron para liquidar a este grupo terrorista, y con ellos liquidaron al pueblo sirio y con ellos devastaron ciudades que eran patrimonio de la humanidad. En fin, la guerra data de entonces, ¿no? Y reaparecen con este espantoso atentado terrorista. Y es un atentado similar al que Hamás hizo en Israel el 7 de octubre pasado. Muy parecido. Solo que en Israel la cantidad de muertos llegaron al millar, ¿no? Atentados terroristas injustificables, imperdonables. Pero la reacción de ambos es igual de brutal, ¿no? El gobierno israelí se las ha hecho pagar con el pueblo palestino, ¿no? 30.000 muertos, niños volando destrozados, ahora muertos de hambre. Y Putin se las hace pagar con Ucrania. Es decir, uno no puede creer lo que estamos viendo, Cacho. Las acciones más despiadadas, tanto de los terroristas como los que responden a estas acciones terroristas. Está la cantidad de muertos, está la cantidad de sufrimientos, que yo creo que el planeta está aullando de dolor frente a estos actos. Realmente, no sé si en guerras anteriores habían situaciones tan despiadadas, tan crueles, ¿no? Lo cierto es que el pueblo de Gaza no solo está muriendo por las bombas israelíes, sino de hambre. Y Ucrania todos los días está devastando ese país, bomba tras bomba, centenares de muertos. Ya no tienen munición para defenderse, ya no tienen misiles para defenderse. Y Rusia ha declarado guerra y quiere toda Ucrania. Ya devoró Crimea y ahora quiere toda Ucrania. Así es, ese es el objetivo, Amalia. Expertos y expertas en temas bélicos en Europa del Este apuntan a eso, a que el objetivo ya es tomarse Ucrania por completo. Es tan despiadada la acción militar rusa sobre Ucrania que están cayendo los misiles como una lluvia sobre los refugios, Amalia. Ya no solamente las centrales termoeléctricas, las instalaciones que proveen energía, además en un país que tiene las temperaturas más bajas del planeta, sino sobre los refugios. Se consiguieron, sobre todo en los subsuelos,
de la ciudad, perdón, de la capital, en Kiev, que hayan lugares donde se refugiaban las personas, están bombardeando a cada rato y están muriendo mucha cantidad de personas bajo la excusa, ahora la justificación de que es una especie de reacción por lo que hizo ISIS-K. Es tremendo, o sea, han encontrado un justificativo de lo más descabellado para tratar de aniquilar, para tratar de borrar del planeta al pueblo ucraniano. ISIS-K es la facción del Estado Islámico, la más radical, la más violenta que se ha conocido en el último tiempo. No es el único ataque perpetrado el último viernes en Moscú, en este centro de conciertos Crocus City Hall, sino ya se produjeron un par de atentados, uno especialmente el año pasado, y se conoce de esta violencia con la que actúa ISIS-K, así que es una bomba de tiempo, Amalia, una bomba de tiempo que tiene ahora Rusia, el planeta entero con ISIS-K. Cualquier momento van a actuar, no se va a quedar así la detención o el castigo ejemplar que ha anunciado Putin contra los miembros que han sido arrestados, detenidos después del acto terrorista del viernes, va a volver a hacerse sentir ISIS-K. Y es grave porque hasta que no los desarticulen totalmente, esto va a repetirse una y otra vez y otra vez. Así que es una bomba de tiempo que ha decidido expandirse además más allá de los territorios donde el Islam pesa fuerte, así que hay que tener en cuenta ese otro detalle. Estamos, como tú dices, estamos gimiendo de dolor el mundo entero por estas cosas que están pasando en Medio Oriente y en Europa del Este. Bueno, Cacho, vamos al último tema. Volvemos a lo local, menos cruento, que es la elección de los candidatos para las elecciones judiciales. Por favor, ¿qué últimos datos tienes? Bueno, después de haberse realizado las impugnaciones de parte de la ciudadanía, de sectores políticos, a los habilitados, entre ellos a los 4 prorrogados que se presentaron como postulantes al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia. Son 526 impugnaciones, si no estoy equivocado. Comenzó también a correr ya la fase de resolución de estas impugnaciones y las 2 comisiones mixtas, la de Constitución y la de Justicia Plural, tienen hasta este miércoles 27 de marzo para resolver, pronunciarse sobre estas impugnaciones. Por ejemplo, ha sido inhabilitado el vocal electoral, el Tawichi Quispe, y él ha impugnado esa inhabilitación y entonces tiene que resolver una de las comisiones mixtas esta impugnación. Entonces vamos a conocer seguramente este miércoles ya la lista definitiva de quienes se mantienen en carrera y quienes quedan al margen del proceso de selección. ¿Qué va a suponer o qué podría suponer eso, Amalia, amigos? Que quien crea que se ha mantenido su inhabilitación de manera inconstitucional, al margen de la ley, podría presentar algún tipo de recurso para incluso tratar de tumbar todo el proceso. Puede ocurrir ese tipo de situaciones, así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda, venciéndose este plazo que concluye este miércoles. Un aniversario penoso, 44 años del asesinato de Luis Espinal. Las nuevas generaciones tal vez nunca han escuchado hablar de Luis Espinal, y por eso mismo, y a propósito de la Semana Santa, que se recuerda pues el Vía Crucis de Jesucristo, este hombre que en su tiempo habló de igualdad cuando habían esclavos en una región controlada por el Imperio Romano y donde los judíos habían consensuado, habían tolerado el Imperio Romano, pues había un rebelde que se llamó Jesucristo, hijo de Dios,
así se autoproclamó como hijo de Dios y el mundo cristiano así lo considera. Pero sobre todo fue un preso político y un asesinato político con tortura, en fin. Y bueno, este Jesucristo cambió el mundo, ¿no? Y cuando se lo hizo oficialista, la iglesia hizo barbaridades a nombre de Jesucristo. Bueno, Lucho Espinal era un jesuita, un cura jesuita, luchó por la democracia, estaba en nuestro país, pero sobre todo hacía comentarios de cine, era un periodista, director del periódico Aquí, lo creó y bueno, fue secuestrado, torturado, asesinado. Es bueno recordarlo. Y tendremos en Cabildeo Digital una nota de quien estuvo no presente en el asesinato, pero contemporáneo en la aventura periodística y luego en el sufrimiento del anuncio de esta muerte. El asesinato de Lucho Espinal, otro Lucho, fue el anticipo de una dictadura muy cruel que fue la de García Meza. Bueno, eso les digo para picarlos en la curiosidad y poder ver este artículo importante, pero lindo en su narración en Cabildeo Digital. Ocurrió en 1980, amigos, sobre todo los jóvenes que nos están observando, hace 44 años, en 22 de marzo, don querido y recordado sacerdote jesuita, Luis Espinal Camps, fue torturado y asesinado por paramilitares en la zona de Purapura de nuestra ciudad de La Paz, ahí por la urbanización que va hacia la autopista. Lo capturaron, lo torturaron y lo asesinaron estos grupos de paramilitares que luego asaltaron el poder en julio de 1980 junto con Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Así que fue quizás el atentado más ruin en contra del periodismo y contra las libertades democráticas de nuestro país. Y se ha repetido quizás esto en su gravedad el año 2022 con el secuestro y la tortura a 7 periodistas en Las Londras, en Santa Cruz, en el norte cruceño. Quizás estos dos hechos, uno con la muerte, la tortura de Luis Espinal, y el otro recientemente con este caso de secuestro también y de torturas a 7 periodistas. Así que estaremos esperando el material que va a publicar Amalia en Cabildeo Digital, porque es bueno siempre recordar mantener la memoria colectiva activa, nunca tenemos que olvidar estos pasajes de nuestra historia. Con esto entonces llegamos al final del programa, Amalia. Muchas personas han hecho llegar sus mensajes. Un colega de Potosí, Pedro Fernández, de Televisión Digital de Potosí, Canal 75, me dice: los seguimos siempre, retransmitimos el programa Último Momento en nuestro canal, así que nosotros estamos agradecidos. Un saludo para Pedro Fernández y para los colegas en Potosí. Nos despedimos, será hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.